Buenas, bienvenido a InternoFace. Vamos a hablar sobre endocarditis y todo lo que debes saber al respecto de ella. Este video lo vamos a partir en dos. En la primera parte vamos a hablar de lo que es definición, fisiopatología, factores de riesgo y patógenos. Y en la segunda porción vamos a hablar sobre características clínicas, diagnóstico y tratamiento. Entonces, para comenzar, aquí les traje unas preguntas de preconocimiento para que evalúen sus conocimientos antes de ver el video. Entonces, paren el video e intenten responderlo. Si no dan para contestarlos, tranquilícense que al final de esto van a lograr hacerlo. Entonces, la respuesta de estas preguntas las voy a dejar al final del segundo video. Entonces, para comenzar vamos a hablar sobre endocarditis. Endo quiere decir dentro, cardi quiere decir corazón, e itis quiere decir inflamación. Entonces, la endocarditis es una inflamación del endocardio, de la capa más interna del corazón, y afecta principalmente las válvulas de las cavidades izquierdas, principalmente la válvula mitral, principalmente, seguida de lo que es la válvula aórtica. El agente etiológico más común de la endocarditis infecciosa son las bacterias, pero también puede ser causadas por hongos, pero principalmente las bacterias. Hablando de lo que es la fisiopatología de la endocarditis, pues lo que ocurre es que hay un daño a nivel del endotelio de las válvulas. Entonces, este daño a nivel del endotelio lo que va a causar es una exposición del subendotelio. Y esta exposición del subendotelio va a activar lo que es la cascada de la coagulación y lo que es la hemostasia, causando que ocurra una activación de las plaquetas y de la fibrina, causando que ocurra lo que es el plug plaquetario. Entonces, cuando ocurre la entrada del patógeno al torrente sanguíneo, ya sea por una herida que permitió que los patógenos que están en la piel, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, entre al torrente sanguíneo, ya sea también por el uso de drogas endovenosas, o también por los procedimientos dentales, o también por el uso de dispositivos médicos, como ya sea catéteres. O sea, todo factor que lleve a la entrada del patógeno al torrente sanguíneo va a ser un factor de riesgo para tener endocarditis. Entonces, cuando entra el patógeno al torrente sanguíneo, lo que va a causar va a ser una bacteremia. Y estas bacterias van a llegar a lo que es la válvula, donde ocurrió el daño endotelial y donde está el microtrombo, y se van a comenzar a acumular este microtrombo con estas bacterias, y a esta suma de lo que son bacterias más plaquetas activadas y fibrina es lo que nosotros le conocemos como vegetación. Vegetación. Entonces, esta vegetación va a estar a nivel de las válvulas y las va a dañar, va a causar una insuficiencia valvular. Después este trombo, este émbolo séptico se va a desprender y va a llevar a la circulación sistémica y va a afectar a múltiples órganos. Entonces un paciente que tiene múltiples abscesos en múltiples áreas del cuerpo, ya sea a nivel pulmonar, a nivel del sistema nervioso central, del hígado, del vaso, y que no sepas qué tiene, posiblemente puede ser una endocarditis. Sobre todo si se asocia al uso de drogas endovenosas o pacientes que tuvieron procedimientos dentales o el uso de dispositivos médicos previamente. Entonces vamos a hablar ahora de los factores de riesgo de la endocarditis infecciosa. Tenemos factores de riesgos demográficos, factores de riesgos cardíacos y factores de riesgos no cardíacos. Los factores de riesgos demográficos es ser hombre y tener más de 60 años. Factores de riesgos cardíacos, tenemos tener una endocarditis previa, las valvulopatías, sobre todo el prolapso de la válvula mitral, también el uso de válvulas protésicas y defectos cardíacos congénitos. Ya lo que son los factores de riesgos no cardíacos son todos esos factores que yo ya te comenté previamente. O sea, todo factor de riesgo que haga que entre algún patógeno al torrente sanguíneo y cause una bacteremia va a ser un factor de riesgo no cardíaco, como el mal estado dental, los procedimientos dentales, el uso de drogas endovenosas, sobre todo, esto se relaciona mucho a lo que es el Staphylococcus aureus. Y también el uso de dispositivos médicos y cirugías previas. Ya cuando vamos a hablar de lo que son los patógenos que pueden causar en una endocarditis infecciosa, te voy a pedir que pares el video e intentes memorizar, ¿sí?
Entonces tenemos cocos gram positivos, tenemos bacilos gram negativos, tenemos intracelulares y tenemos hongos. Los hongos gram positivos tenemos lo que es el Staphylococcus aureus, causante del 40% de las endocarditis. También tenemos el Staphylococcus epidermidis, el Streptococcus viridans, el Streptococcus galolicticus, el enterococo. Tenemos ya bacilos gram negativos como por ejemplo el ASEC o también intracelulares como el Coxiella burnetii y hongos como la Candida y el Aspergillus. Entonces, cuando hablamos del agente etiológico Staphylococcus aureus, coco, quiere decir que tienen esta forma circular, así como un coco, y estafilo quiere decir que se agrupan como uvas. Entonces, ellos van a ser cocos que se agrupan en esta forma y se van a teñir de morado, porque son gram negativos. El Staphylococcus aureus vive en lo que es la piel, se encuentra acá, y cuando una persona es usuaria de drogas endovenosas, lo que va a hacer es que va a herir la piel y va a causar que este Staphylococcus aureus entre al torrente sanguíneo. Entonces, una vez el Staphylococcus aureus entra al torrente sanguíneo, lo que va a ocurrir va a ser una bacteremia. Y esta bacteremia va a llegar a la válvula tricúspide y va a causar una endocarditis aguda. Entonces, un paciente que tenga toda la clínica de una endocarditis que sea aguda, que además sea usuario de drogas endovenosas y que afecte la válvula tricúspide, uno de tus agentes etiológicos que más tienes que pensar es el Staphylococcus aureus. Cuando hablamos del Streptococcus viridans, pues es un coco, o sea, también se agrupa en esta forma, pero va a tener una forma como lineal y también se va a teñir de morado debido a que es gram positivo. Este Streptococcus viridans vive en lo que es la mucosa de la boca y tiene un factor de virulencia clave, que es el dextrano, ¿sí? Este dextrano. El dextrano lo que va a hacer es que va a permitir que el Streptococcus viridans se una al esmalte de los dientes y se relaciona mucho con el mal estado de los dientes. Es el agente causal número uno de caries y también se relaciona a los procedimientos dentales. Entonces, causa una endocarditis subaguda de válvula nativa y afecta principalmente la válvula mitral. Entonces, un paciente que tenga toda la clínica de endocarditis, pero que sea subaguda, de válvula nativa, que afecte la válvula mitral y que se relacione con procedimientos dentales o mal estado dental, entre tus agentes etiológicos tienes que pensar el Streptococcus viridans, ¿sí? Que tiene un factor de violencia que es el dextrano. Listo. Entonces, hablando de lo que es el Staphylococcus epidermidis, pues también es un estafilococo, es decir, que va a tener esta forma de coco y que se va a agrupar en forma de racimo de uvas y se va a teñir de morado. El factor de violencia de él es esta biopelícula. Una biopelícula es como una capa que rodea al Staphylococcus epidermidis que le va a permitir adherirse a lo que son los dispositivos médicos. O sea, un paciente que tuvo una endocarditis asociada a catéteres infectados, por ejemplo, entre tus agentes etiológicos tiene que ser el Streptococcus epidermidis. También se relaciona con lo que son las válvulas protésicas y causa una endocarditis subaguda. Hablando de lo que es el enterococo vive en el tracto gastrointestinal, pero también vive en lo que es el sistema geniturinario de los hombres y de las mujeres y se asocia a los procedimientos geniturinarios y gastrointestinales. Es decir, un paciente que tuvo un procedimiento geniturinario y gastrointestinal y después tuvo una endocarditis infecciosa, tienes que pensar en enterococo. Ya para terminar esto de patógenos, vamos a hablar sobre el Streptococcus galolicticus. El Streptococcus galolicticus es un coco, va a tener esta forma de coco, pero va a tener una conformación lineal y se va a teñir de morado porque también es un gran positivo. Él se asocia con lo que es el CA de colon, con el cáncer de colon. Entonces, nosotros sabemos que cuando hay un tumor, un cáncer, lo que sucede con este cáncer es que comienza a formar nuevos vasos para nutrirse. Entonces, el Streptococcus galolicticus lo que hace es meterse por uno de esos vasos, llegar al torrente sanguíneo y una vez dentro va a llegar con principal trofismo a lo que son las válvulas del corazón, causando una endocarditis. Entonces, un paciente que en el cultivo se le aísle un Streptococcus galolicticus
el paso siguiente va a tener que mandarle una colonoscopia, debido a que el Streptococcus galolicticus se asocia mucho con lo que es el CA de colon. Tienes que tener esa relación. O un paciente que tenga CA de colon y después endocarditis, tienes que pensar en Streptococcus galolicticus. Entonces, una vez vimos esto, vamos a hablar sobre este resumen de acá que les traje, que son los patógenos que causan endocarditis infecciosa. Número uno, tenemos al Staphylococcus aureus. Número 2 tenemos al Streptococcus viridans. El 3 se lo pelean entre el Staphylococcus epidermidis y el Streptococcus galolicticus. El cuarto ya es el enterococo. Y el 5 se lo pelean el ASEC, los hongos, Pseudomonas y Coxiella. Entonces el Staphylococcus aureus, como decíamos, se asocia a una endocarditis aguda, los pacientes que sean usuarios de drogas endovenosas y que afecta a la válvula tricúspide. El Streptococcus viridans eh, se asocia a los procedimientos dentales y a la mala higiene dental, una endocarditis subaguda de válvula nativa y que afecta a la válvula mitral. El Staphylococcus epidermidis se asocia al uso de dispositivos médicos y de válvulas protésicas. El Streptococcus galolicticus se asocia al cáncer de colon. Los enterococos se asocian a lo que son los procedimientos geniturinarios y gastrointestinales y a lo que es el ASEC, a la mala higiene dental y también a los procedimientos dentales, igual que el Streptococcus viridans. Ya lo que son los hongos y pseudomonas se comportan muy similar al Staphylococcus aureus, porque también se asocia a lo que son los usuarios de drogas endovenosas, pero también a los pacientes inmunosuprimidos y también a la válvula tricúspide. Ya para terminar, vamos a hablar de lo que es la clasificación de la endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa se clasifica según el tipo de la válvula, ya sea una válvula nativa o una válvula protésica, según la agudeza de la infección, ya sea una endocarditis infecciosa aguda o subaguda, y según la ubicación de la infección, ya sea izquierda o derecha. Entonces, según el tipo de válvula, puede ser de válvula nativa o de válvula protésica. Entonces, las válvulas nativas van a ser una válvula sana o una válvula que tenga un defecto estructural congénito o una lesión valvular adquirida. Y los agentes etiológicos que más se relacionan a esto van a ser el Streptococcus viridans, el Staphylococcus aureus y los enterococos. Ya lo que son las válvulas protésicas, nosotros vamos a dividirlo según sea el inicio de la infección. Si un paciente se implantó la válvula protésica y tuvo una endocarditis infecciosa en los primeros 2 meses, tú tienes que pensar en estos patógenos que observas acá, en el Streptococcus epidermidis, en el Staphylococcus aureus o en gram negativos. Y cuando ya inicia tarde, o sea, cuando el paciente le implantaron la válvula protésica y tuvo una endocarditis infecciosa después de un año, van a ser los mismos patógenos que la válvula nativa. El Streptococcus viridans, el Staphylococcus aureus, el enterococo. Cuando hablamos de la clasificación según la agudeza de la infección, tenemos una endocarditis aguda o subaguda. La endocarditis aguda va a ser aquella que inicia de días a semanas. Va a tener un inicio fulminante, ¿sí? O sea, va a ser bastante fulminante y se relaciona mucho a sepsis. Un paciente que tiene múltiples abscesos, que tuvo fiebre o una manifestación de endocarditis infecciosa en este periodo de tiempo, el agente etiológico más común es el Staphylococcus aureus, sobre todo si se relaciona al uso de drogas endovenosas. Ya lo que es la endocarditis subaguda tiene una instauración más insidiosa que va de semanas a meses y causa síntomas constitucionales como sudores nocturnos, fiebre, pérdida de apetito, pérdida de peso, que son menos graves que la endocarditis aguda del Staphylococcus aureus. Los patógenos son el Streptococcus viridans, el Staphylococcus epidermidis, enterococos y ASEC. Ya cuando hablamos de lo que es la ubicación de la infección, pues recordemos que la infección afecta principalmente a las válvulas del lado izquierdo. Es decir, aquí vamos a tener aquí este ejemplo. Sí, aquí. Listo. Esto afecta principalmente a las válvulas del lado izquierdo, que son estas de acá. Entonces, una vez que afecta a estas válvulas, cuando ocurre un microabsceso, un émbolo séptico, este émbolo séptico va a ir a través de lo que es la circulación sistémica y va a afectar a múltiples órganos.
Entonces, los pacientes que tengan una endocarditis que afecte a las válvulas del lado izquierdo van a tener émbolos multisistémicos y se asocian a Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus o Enterococcus. Los que van del lado derecho, ya esto se iría más a lo que es la circulación pulmonar, que se asocia mucho a los usuarios de drogas endovenosas que afectan a lo que es la válvula nativa y que causan émbolos pulmonares, como abscesos pulmonares, embolia pulmonar y neumonías necrotizantes. Recordemos que la neumonía necrotizante se asocia mucho con el Staphylococcus aureus, sobre todo en los pacientes usuarios de drogas endovenosas. También a pseudomonas y hongos. Entonces, muchas gracias. Si te gustó este video, dale like y te espero en la segunda parte de este video en donde responderemos las preguntas que vimos anteriormente.